para información de la población a través de la que el procedimiento para la elección de vocales departamentales de los tribunales departamentales electorales tienen un proceso de responsabilidad compartida entre las asambleas departamentales, en este caso la Asamblea Departamental de La Paz y la Cámara de Diputados. Una primera fase de convocatoria y preselección que es llevada adelante por la Asamblea Departamental de La Paz, de donde luego de una evaluación de méritos, de experiencia, se elige en la Asamblea Departamental 4 ternas, es decir, 12 personas. Una de estas ternas obligatoriamente debe ser una terna indígena, originaria, campesina, es decir, 3 personas que se autoidentifiquen como indígenas, originarios, campesinos, hombres o mujeres. Al menos, por supuesto, ojalá siendo este país un país en el que la gran mayoría de los bolivianos y las bolivianas se miran a sí mismos, proyectan su vida como indígenas, originarios, campesinos, ya sea por su historia, por su lengua, por su vínculo con la comunidad, por su manera de vivir. Ojalá algún día ya no tengamos que poner mínimos exigibles para la presencia de hombres o mujeres autoidentificados como indígena, originario, campesino. De la misma manera, ojalá algún día no tengamos que poner mínimos indispensables para la presencia de mujeres. Pero mientras eso no suceda, tenemos la obligación de consolidar leyes en las que se garantice una democracia intercultural, se garantice la presencia tanto de hombres como de mujeres y se garantice la presencia de hombres y mujeres que representen a 36 pueblos y naciones indígenas, originarios, campesinos que hacen parte fundamental a la vida de este país. Les decía, esas 12 personas que son elegidas por la Asamblea Departamental de La Paz pasan, esa lista de 4 ternas pasa a la Cámara de Diputados y es la Cámara de Diputados que por 2/3 de votos en el Pleno de la Cámara de Diputados elige a vocales titulares y vocales suplentes. En el procedimiento al interior de la Cámara de Diputados, lo que se hace es, a través de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, se lleva adelante primero una revisión de que se hayan cumplido todos los mandatos de ley. Es decir, que exista mínimamente una terna de composición indígena, originario, campesina, que se cumpla el mínimo exigible en términos de equidad de género, pero no se realiza una nueva preselección. La preselección se lleva adelante en la Asamblea Departamental. Nosotros verificamos que, como decía, se cumplan esos mandatos de ley y luego la comisión pasa un informe al Pleno y el Pleno toma la decisión definitiva. Esta responsabilidad compartida entre el cuerpo legislativo colegiado del ámbito departamental y el cuerpo legislativo colegiado del ámbito nacional es un mecanismo de equilibrios que se ha pensado para que tanto el ámbito, los asambleístas departamentales que tienen una representación de voto popular, como los asambleístas nacionales puedan ser parte de este proceso de elección de autoridades. Este equilibrio no tiene su origen en llevar adelante un proceso más burocrático, sino que tiene su origen en generar, a partir de la definición de los representantes departamentales
y luego la definición de los representantes nacionales, un equilibrio entre la mirada departamental y nacional. El Tribunal Departamental Electoral no cumple funciones solo departamentales. Es parte de una estructura de un órgano nacional como es el Tribunal Supremo Electoral y es una parte indivisible de ese órgano. No es como un cuerpo humano, un pie o una pierna no puede caminar sola, no puede funcionar sola. Sería una aberración de la naturaleza. Sin sistema nervioso central, una parte del cuerpo no funcionaría solo. Pues el Tribunal Supremo Electoral cumple las funciones de ese sistema nervioso central, de ese cerebro, esa médula que manda sobre el resto del organismo. Entender esto es fundamental porque ustedes cumplen funciones en elecciones generales, en elecciones locales, departamentales, en referéndums. No son una isla, son parte de un órgano del Estado. Por lo tanto, esa es una primera constatación que debe cumplirse y que nosotros seremos vigilantes de que se cumpla. Porque en el momento en que un órgano, como el órgano electoral, se fragmenta, lo único que genera es desconfianza, duda en el pueblo boliviano. Lo que se requiere es unidad de todos los órganos del Estado para trabajar por el pueblo boliviano. Unidad al interior de cada órgano del Estado y coordinación entre órganos del Estado. Así como hay independencia de órganos, hay coordinación de órganos en el mismo nivel. La independencia de los órganos es fundamental para que sea la Constitución, la ley y los reglamentos del órgano electoral las que rijan sus conductas. Jamás va a ir ningún diputado o diputada, senador o senadora, asambleísta departamental, ni tiene por qué hacerlo, a tratar de incidir sobre las decisiones que ustedes puedan tomar. Podrá ir, sí, a fiscalizar que se cumpla la norma, que se cumpla la Constitución, pero no a intentar desviar la aplicación de la norma. Eso jamás debe suceder. Y requerimos coordinación de órganos del Estado, porque así como hoy, en pocas semanas más seguramente, la Asamblea Legislativa Plurinacional iniciará un proceso de preselección de autoridades para el proceso electoral del órgano judicial, de máximas autoridades del órgano judicial. Es absolutamente necesario que, por lo tanto, la Asamblea Nacional, Plurinacional, el Tribunal Supremo Electoral, podamos generar instancias de coordinación. Eso es obvio. Nosotros no podemos sacar o hacer una modificación de ley, o sacar una ley, o sacar una convocatoria que no esté coordinada con el Tribunal Supremo Electoral. Somos diferentes órganos del Estado, pero tenemos la obligación de hacer un trabajo conjunto, no por el bien de la Asamblea o por el bien del Tribunal Supremo Electoral como instituciones, sino por el bien del pueblo boliviano. ¿Qué tal si nosotros hacemos una convocatoria o modificamos la ley y decimos el proceso de preselección y elección de autoridades del órgano judicial se va a llevar adelante en 60 días? El Tribunal Supremo Electoral dirá, señores asambleístas, ustedes están locos, en 60 días no se puede organizar un calendario electoral. Se va a perjudicar a la población. Eso es coordinación de órganos del Estado. Institucionalmente somos parte de un mismo Estado. Nosotros no comprendemos la independencia de órganos sin la coordinación de órganos, porque de lo contrario seríamos un Estado fragmentario. Y un Estado fragmentario es un Estado débil. Un Estado débil es un Estado que puede someter su soberanía ante el mandato de cualquiera.
Y eso jamás lo vamos a permitir. Por eso, en un momento en el que, en un año en el que habrá la obligación, en primer lugar, de llevar adelante algunos referéndums, seguramente en los ámbitos locales, pero que tenemos la obligación de llevar adelante todos de manera conjunta, de manera transparente, de manera abierta, de cara al pueblo, llevar adelante el proceso primero de preselección y luego de elección de autoridades del órgano judicial, mi convocatoria a la mayor transparencia con el pueblo boliviano. Yo soy parte de una estructura partidaria y seguramente lo seré hasta el día de mi muerte, porque creo en la política. La política no es ese ámbito oscuro que nos enseñaron los partidos tradicionales en la época neoliberal, no es ese ámbito oscuro en el cual partidos como el MNR, el ADN, etcétera, se turnaban en el poder para distribuirse los recursos y metérselos al bolsillo. La política es una de las acciones más nobles que tiene el ser humano, porque la política se hace cuando uno piensa en el otro, no solamente en uno mismo. Y por eso creo en la posibilidad de hacer política recta, correcta, limpia, honesta. Por eso estoy con el presidente Evo Morales, por eso estoy en el MAS. Pero jamás el MAS va a ir a pedirles a ninguno de ustedes, a nadie, que tuerza una decisión. Aunque tengamos los 2/3 de la Asamblea, aunque estemos gobernando con el voto del pueblo, con más del 50 y del 60% del pueblo boliviano, jamás les vamos a pedir que desvíen la aplicación de la norma, ni a ustedes ni a nadie. Nunca lo hemos hecho, no lo hacemos y nunca lo vamos a hacer, porque no lo necesitamos, porque nuestra democracia se sustenta no en el favorecer a uno o a otro, nuestra democracia intercultural se sustenta en el voto del pueblo boliviano, en la decisión de la mayoría, en ese más de 60%, en algunos casos o más del 50%, que ha respaldado un proyecto político, no solamente un proyecto político partidario, un proyecto de Estado, un proyecto de transformación de la sociedad. Y por lo tanto, no necesitamos desviar la ley, no necesitamos desviar la aplicación de la norma. Lo que nosotros necesitamos más bien es que ustedes cumplan la ley con rigurosidad, con transparencia, con objetividad. Y eso es lo que vamos a exigir siempre. Y en nuestra capacidad de fiscalización vamos a fiscalizar que así sea. Pero también los convocamos a conformar un tribunal electoral departamental que tenga unidad al interior de ese tribunal. Lo peor, y lo digo por experiencia, vengo de un cuerpo colegiado. Mi Cámara, la Cámara de Diputados, la Cámara que yo tengo la suerte de presidir, pero de la que me siento parte igualitaria que el resto de mis colegas diputados y diputadas, es un cuerpo colegiado en el que 260 diputados y diputadas, titulares y suplentes, tienen que coordinar. Ustedes son un poco menos del 10% de esos 260. Imagínense lo complejo que puede ser tener una coordinación entre 260 personas. Y eso solo se logra con unidad, pensando en lo común y no en lo individual, en lo que hace a la institución. Y ustedes tienen algo que les facilita las cosas. No son partidos políticos. En la Cámara de Diputados tenemos 3 partidos políticos. Uno con mayoría de 2/3, es cierto,
pero también hay otras dos fuerzas políticas con las que compartimos una institucionalidad. Compartimos una directiva, compartimos comisiones y comités en el trabajo cotidiano. Nunca, en todos los años que a mí me ha tocado dirigir la Cámara de Senadores primero y luego la Cámara de Diputados, he recibido de parte de los miembros de la oposición en la directiva una actitud contraria a la institucionalidad de la Cámara de Diputados. Podemos tener enormes diferencias políticas, enormes, abismales, que no se pueden conciliar. Pero a pesar de eso, cuando se piensa en institución, cuando se piensa en administración transparente, cuando se piensa en lo colectivo, es posible generar coordinación y generar una relación armónica. En un cuerpo colegiado, si no existe eso, estimadas vocales, no hay nada. ¿Se lo imaginan? Bueno, ahora no lo están dejando jugar, pero ¿se lo imaginan a Messi jugando solo en la cancha? No es posible. Habrá Messis en todos los cuerpos colegiados, pero no es posible consolidar equipo si uno solo está pensando en uno o en lo individual. Condición sine qua non para llevar adelante un cuerpo colegiado de manera adecuada es pensar en lo común, en lo colectivo. Habrán aspiraciones personales de cada quien. Todo el mundo tiene derecho a tener aspiraciones personales, pero hay que tener la capacidad de reconocer el liderazgo cuando uno lo tiene frente a los ojos. No todos podemos hacer las mismas cosas. Cada quien tiene capacidades y ustedes pueden desplegar cada uno y cada una de ustedes sus capacidades de la mejor manera, de manera colectiva. Lo colegiado no se construye imponiendo, lo colegiado se construye consensuando. Lo colegiado no se construye a fuerza de capricho, se construye a fuerza de razón. Lo colegiado se construye con la capacidad de reconocer en el otro sus potencialidades. El mejor líder o la mejor lideresa no es aquella que pretende resolverlo todo, es aquella que permite que los demás desplieguen sus capacidades y los aprovecha en términos del bien común. Ese es el mejor líder, la mejor lideresa. Y por supuesto que en cuerpos colegiados como el órgano electoral, en su Tribunal Supremo Electoral y en sus tribunales departamentales electorales, se necesitan liderazgos claros para llevar adelante una institución como cualquier institución del Estado. Pero también se necesita de brazos, de piernas, que puedan ejecutar el trabajo de la mejor manera. El líder por sí mismo no es nadie, si no tiene un cuerpo que acompañe ese liderazgo. Y el líder tiene que saber reconocer a los otros en sus capacidades, pero los demás tienen que saber reconocer al líder o a la lideresa en su capacidad de construcción colectiva. Digo todo esto porque he sido testigo, como muchos bolivianos y bolivianas, en el pasado de tensiones al interior de cuerpos colegiados dentro de tribunales departamentales. Lo vemos permanentemente en los tribunales, en el órgano judicial. Lo hemos visto en el pasado en el propio Tribunal Supremo Electoral. Y eso no le hace bien ni al pueblo boliviano ni a la profundización de la democracia. Por eso mi convocatoria a generar cohesión, unidad, capacidad de trabajo en equipo. Y seguramente el Tribunal Supremo Electoral de La Paz llevará adelante con éxito sus funciones y el pueblo paceño y el pueblo boliviano se sentirá orgullosos y orgullosas de ustedes y habrán cumplido
su tarea. Muchísimas gracias.